Gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. Hoy tenemos un invitado muy especial que estoy seguro será de mucho agrado y de mucho crecimiento para todos ustedes. Tenemos hoy en el estudio al arzobispo Charles Chaput, arzobispo de Denver, Colorado, y nos da un gusto enorme que nos acompañe hoy en el estudio. En mi entrevista con el arzobispo estaremos hablando en inglés y escucharán ustedes la traducción a lo que estamos platicando. Gracias de nuevo, arzobispo, por estar con nosotros. Estoy muy contento de estar aquí. La razón por la cual lo hemos invitado el día de hoy no es tan solo porque usted es el arzobispo de Denver, sino también porque celebramos el 14 aniversario de su instalación como arzobispo de Denver. Y por este motivo quisimos hacer un programa especial sobre el rol del obispo y especialmente de usted con nuestra comunidad. Desde que usted fue nombrado como arzobispo de Denver, ha quedado muy claro que tiene un interés especial por la comunidad hispana. ¿Por qué es esto, arzobispo? Hace 27 años fui nombrado como párroco de la iglesia de Holy Cross en Thornton, Colorado. Y muchos de mis feligreses eran personas con apellidos de origen hispano. La mayoría de ellos hablaba inglés, pero ellos ya eran de segunda o tercera generación de inmigrantes que habían venido de México a Estados Unidos. Me hice un muy buen amigo de muchos de ellos. Y así empezó mi especial interés por la cultura que los hacía ser personas tan cálidas y cariñosas. Ellos también eran católicos muy comprometidos. Hace ya mucho tiempo de esto, pero para mí fue una experiencia muy importante que me ayudó a conocer y amar la comunidad de habla hispana y otros miembros de la comunidad latina. También pienso que parte de esto es por mis propias raíces. Como algunos de ustedes saben, mi mamá era indígena americana y cuando era muy joven, ella experimentó la discriminación en su propia familia por parte del resto de la comunidad. La familia, por parte de su padre, no veía bien que él se hubiera casado con una mujer de origen indígena. De alguna forma, mi mamá creció tratando de esconder el hecho de que ella era de origen indígena. Aún así, ella me inscribió a mí y a mis hermanos en la tribu que nos correspondía. De todas formas, sentía mucho miedo de hablar sobre esto, porque ella había experimentado la tensión que esto provocaba en la comunidad. Pienso que, en parte, debido a esto, siempre he tenido un gran amor y respeto por las personas que algunas veces están en desventaja, que acaban de llegar o debido a circunstancias económicas, y pienso que estas son partes importantes en la vida del cristiano. Tener una preocupación especial sobre estas necesidades. La comunidad hispana en la arquidiócesis de Denver está compuesta por familias con un nivel socioeconómico ciertamente diferente. Muchos son personas adineradas, otros están muy bien establecidos como miembros de la comunidad, pero muchos otros tienen poco tiempo de haber llegado a este país. Por eso, lo que pienso es que pero muy importante que nosotros en la iglesia imitemos el cuidado de Dios Padre por sus hijos. Y yo considero a todas las personas en la arquidiócesis de Denver como mi propia familia, pero tengo una atención especial y un respeto y un cariño especial para aquellos en necesidades especiales. También tengo un gran amor y respeto por el gran regalo de la comunidad hispana que trae la arquidiócesis de Denver. Los hispanos son muy católicos y tienen un gran sentido de comunidad. Tienen un gran respeto por la tradición de la fe de la iglesia. Les digo que son una infusión de sangre nueva para la arquidiócesis de Denver y para la iglesia de los Estados Unidos. Es algo que creo verdaderamente. Creo que así es en realidad. Así es que pienso que la comunidad latina tiene una responsabilidad especial por la iglesia en Estados Unidos. Tengo esperanza en que la comunidad católica dará esa frescura a la iglesia aquí en Estados Unidos. Pero la comunidad hispana en los Estados Unidos está creciendo y creciendo y se hace una parte muy importante de la arquidiócesis. De hecho, el 52% de la población católica de esta diócesis es hispana. Pero nuestra comunidad también enfrenta muchos retos en el proceso de vivir su fe. De acuerdo con algunos estudios, el grupo religioso que más rápido está creciendo entre los hispanos son los nones o aquellos sin ninguna fe. ¿Nos puede decir algo sobre este problema y el problema de la comunidad hispana perdiendo su identidad?
Pienso que los Estados Unidos representan una gran tentación para personas de todas partes del mundo. Somos una cultura que es muy secular. Le damos mucha importancia a lo material, al dinero. Y pienso que esta tentación es igualmente compartida por los nuevos inmigrantes que van llegando de México y otros países de América Latina. Así que el peligro está en que ellos se conviertan en más americanos que los americanos. Y que en vez de revivir y refrescar nuestra fe, terminemos por demostrar que su fe y su cultura nos sirvió. Por lo que pienso que es muy importante para la iglesia que tengan una presencia bien activa en la comunidad hispana, especialmente con los jóvenes, sintiéndose que ahora ya son americanos y tal vez sientan vergüenza de hablar español. Debido a esto, tenemos una responsabilidad especial hacia ellos, para que puedan llegar a creer tan profunda y ardientemente como sus padres y abuelos. ¿Cómo ve usted el futuro de la presencia hispana en la Iglesia Católica? Hoy en día pareciera que tenemos una iglesia hispana y una no hispana. ¿Cómo visualiza usted el futuro de esta nueva presencia en la iglesia? ¿Sabes? Pienso que muchas personas de mi generación están muy conscientes de las iglesias de diferentes nacionalidades que forman parte de la historia de Estados Unidos. En ciudades grandes, como al este de Chicago, lugares similares, existen iglesias eslovacas, la iglesia alemana, la iglesia irlandesa, pero todos los de mi generación vamos a esas iglesias como algo temporal. Yo ahora tengo 66 años y recuerdo que estando aún muy joven y ya muchas personas habían perdido su habilidad de hablar su idioma materno. Y aunque en ciertos aspectos culturales seguían siendo polacos o italianos, ellos al mismo tiempo eran muy americanos. De alguna forma espero que esto mismo suceda en la comunidad de habla hispana, pues no estamos en México o en Perú o en ningún otro país de América Latina. Estamos en Estados Unidos de América y pienso que es muy importante que si las personas han de ejercer su responsabilidad de liderazgo necesitan aprender inglés y trabajar para ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno, en negocios privados y también en la iglesia. Pienso que hay un regalo especial que la comunidad hispana nos trae, que ellos también necesitan hablar el idioma inglés para que ya no sean vistos como extraños, pero que son una parte importante de nuestra cultura, y no en el sentido estricto de la palabra cultura o de lo religioso, sino en términos de su habilidad de hablar el idioma y de aprender nuestro sistema constitucional y sobre todo cómo se conducen los negocios en este país. No sé si la palabra correcta que debamos utilizar es integración, pero no creo que tan solo porque la mayoría de las personas en la arquidiócesis de Denver son hispanos, a la arquidiócesis se le va a convertir en una iglesia hispana. Es iglesia americana. Tengan esto presente, es necesario que encuentren la forma de adaptarse, adoptar el idioma y la cultura del país en donde se encuentren. Thank you, Archbishop. No le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva.
Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche tenemos el honor de tener en el estudio a una persona que yo personalmente admiro y respeto mucho y que todos ustedes estoy seguro que también le admiran y respetan, el arzobispo de Denver, Charles Chaput, quien está compartiendo con nosotros algunas de sus ideas sobre los hispanos en los Estados Unidos y la vida de nosotros como laicos en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí con nosotros, arzobispo. Recuerdo que en una ocasión tuve el honor de leer una presentación que usted hizo para un simposium en la Ciudad de México. En su presentación hablaba sobre la libertad religiosa. En ese escrito usted dijo algo que usted también publicó en su libro. Usted dijo que la fe es algo personal, pero nunca es algo privado. ¿Nos puede compartir un poco sobre eso? En los Estados Unidos tenemos la separación de iglesia y Estado, y muchas personas utilizan esto como un arma para mantener a las personas de fe en silencio, diciéndoles que fuera de su iglesia o de sus casas deben mantener silencio y no hablar sobre asuntos de fe, puesto que existe una separación entre iglesia y Estado. Estoy de acuerdo. Nosotros los católicos creemos en la separación de iglesia y Estado, pero no es lo mismo que separación entre fe y nuestra perspectiva política. Nuestra fe debe dirigir nuestras perspectivas políticas, porque después de todo, la política tiene que ver con lo que vivimos, que estamos juntos como seres humanos, y debemos de tener un rol muy activo para ayudar a que las personas vivan dentro de la sociedad. Por lo que pienso que los católicos tienen una obligación ante Dios y ante los demás de ser muy activos en sus comunidades. Algunas veces las personas me dicen que la religión es un asunto privado y yo siempre digo que no. Tiene que ser una profunda relación personal, de lo contrario no sería real. Tenemos que tener una relación con Jesucristo, tenemos que tener una relación con el Padre Celestial que permite el Espíritu Santo, que revitaliza nuestras vidas. Así que la fe es algo personal, pero nunca debe de ser algo privado. No es algo sobre mí, es sobre cómo me relaciono con Dios y cómo me relaciono con el mundo de mi alrededor y con mis vecinos. Por lo que pienso que es muy importante tener una fe personal, pero nunca una fe privada. Siempre tiene que ser activa y, de nuevo, esto no significa que impongamos nuestra fe a otros. Esto significa, como dijo el Papa Juan Pablo II, que nosotros pongamos nuestra fe, es decir, proponemos nuestra fe a través de la forma en que vivimos, pero también lo articulamos para que otras personas sepan las buenas nuevas de Jesucristo y tengan la posibilidad de dar la bienvenida. Como sabes, si no hay quien predique, no habrá quien escuche. Así que tenemos que predicar a través de nuestros ejemplos y nuestras palabras el Evangelio de Jesucristo. Y en ese caso, en cada acción, en cada cosa que hacemos en nuestra sociedad, deberíamos tomar en consideración qué es lo que creemos antes de actuar. En absoluto. Si separamos nuestras acciones de nuestra fe o somos hipócritas, lo que significa que pretendemos ser algo que no somos, seríamos mentirosos, es decir, no estaríamos en la verdad de Dios. Y no pienso que ninguna parte de nuestra vida debería estar separada de nuestra fe. Nuestra vida de trabajo, nuestra relación con los cónyuges, nuestra relación con los hijos, nuestra relación con el gobierno, con nuestros vecinos, etc. Si separamos nuestra fe de esas relaciones, haríamos un gran daño a los demás y a nosotros mismos. Esto simplemente no daría gloria y alabanza a Dios. Somos católicos 24 horas al día, 7 días. Así es, somos católicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahora bien, esto no significa que siempre tenemos que estar evangelizando de una forma directa, pues eso podría ser fastidioso para los demás. Esto los irritaría mucho. Pero siempre debemos de predicar a través de nuestro buen ejemplo. Y si las personas ven bondad, esto traerá gran felicidad y a los demás sentirán la atracción que ocasiona nuestro estilo de vida. Cambiando un poco el tema, uno de los problemas que enfrenta la comunidad hispana en los Estados Unidos es el tema de inmigración, con nuevas leyes en muchos estados, inclusive aquí en Colorado, afectando a las personas de la arquidiócesis. ¿Cuál es su perspectiva en esta situación que enfrenta la comunidad hispana inmigrante en los Estados Unidos?
La inmigración no es un problema específico de la comunidad hispana. Es un problema que muchas personas de los Estados Unidos han tenido que enfrentar todas sus vidas y que sus padres y abuelos también enfrentaron. Este es un problema de toda nuestra sociedad, no tan solo de los nuevos inmigrantes. Pienso que probaremos nuestro valor por la forma en que respondamos a este problema. Nosotros como americanos siempre decimos que nuestro país es un lugar que da la bienvenida a todos, que somos el hogar de los libres y creemos en la justicia e igualdad para todos. Por lo que, en cómo tratemos el asunto de inmigración, probará si en realidad creemos lo que decimos. Y pienso que ha sido vergonzoso cómo hemos manejado este asunto hasta el momento. En los últimos 10 o 15 años, es completamente extraña la razón por la que se ha convertido un problema tan grande, cuando en el pasado las personas estaban felices y no permitían que esto fuera causa de división o confusión en la comunidad. Realmente no entiendo cómo sucedió todo esto. Pienso que la Iglesia Católica es una voz de razón en este asunto, en nuestros tiempos, y pienso que es importante para todos los católicos aceptar el hecho de que un país tiene derecho a establecer fronteras, a tener seguridad y a determinar un sistema ordenado de inmigración. Pero si las personas rompen la ley, es importante para nosotros ser razonables y humanitarios. Como podemos demandar que estas personas que han estado aquí sin documentos legales por los últimos 20 años, de repente tengan que irse a sus países, dividiendo las familias, y tengan que esperar 10 años para poder regresar. Ese tipo de pensamiento simplemente no es razonable. Y las personas con un alto sentido de justicia y amor no pueden hablar de esa manera. Y nosotros no les podemos permitir hablar de esa manera. Y si lo hacen, tenemos la obligación de entrar en una conversación y hablar en el otro tono con una voz alta. Pienso que la Iglesia Católica ha hecho un buen trabajo en ese sentido y tiene que seguir haciéndolo. Yo diría que entre esos que están más comprometidos son fieles a la Iglesia Católica. Sé que existen dudas sobre algunas de las enseñanzas de la Iglesia, especialmente sobre los asuntos de inmigración o sobre la pena de muerte. Y encuentro esto un poco difícil de entender, porque ellos son muy católicos de otra forma, pero les es difícil ser católicos cuando se habla de inmigración. ¿A qué cree usted que se deba esto? Creo que después del 11 de septiembre las personas de nuestro país tienen miedo y quieren que haya fronteras más seguras y estrictas. Y se quieren asegurar de que estamos protegidos del terrorismo. Es un misterio para mí y estoy decidido a hacer todo lo que pueda para invitar a las personas a hablar racionalmente y actuar racionalmente. Y de hecho, creo que lo podemos hacer muy a menudo. Pero los partidos políticos utilizan este asunto como uno contra el otro. Pienso que algunas veces lo que se traen es un club de conveniencias, algunas veces para los demócratas, algunas veces para los republicanos. Y claro, no quieren perder este club porque de esto significa la victoria en sus batallas políticas. Vamos a continuar platicando con el arzobispo Charles Chaput. No le cambien, esto es Fe Católica Viva. El Instituto Pastoral San Juan Diego te ofrece cursos para el crecimiento y conocimiento de tu fe católica. Entre otros te ofrecemos Fundamentos de Vida Cristiana, Certificación de Agentes de Pastoral, Licenciatura en Ciencias Religiosas a través de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Ven y descubre la belleza de tu fe. Aprende más sobre sacramentos, mandamientos, liturgia, Sagrada Escritura, historia de la Iglesia, oración y mucho más. Para mayor información, comunícate con Alfonso Lara, director de Formación y Catequesis, al 303-295-9470, extensión 111. Te esperamos, las inscripciones están abiertas todo el año. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con el arzobispo de Denver, Charles Chaput, acerca de su rol como obispo con la diócesis y muchos temas que interesan a nuestra comunidad hispana. Gracias nuevamente por seguir con nosotros, arzobispo. De las muchas situaciones o asuntos importantes sobre la comunidad hispana en relación con la Iglesia, está el fomentar las vocaciones. Tengo un claro recuerdo de un evento que hubo en la arquidiócesis. Y un joven se acercó a usted y le pidió que enviara un sacerdote a su parroquia, una joven.
Ella dijo, no tenemos sacerdote. Y su respuesta fue, claro, con gusto te envío un sacerdote, pero primero tú tienes que enviar a alguien al seminario porque yo no tengo cómo fabricar el sacerdote. ¿Qué piensa usted sobre la promoción de vocaciones en la comunidad hispana y por qué eso es importante para nuestra iglesia y por qué tenemos que hablar de esto en nuestras familias? Bueno, primero que nada, tenemos una crisis en Estados Unidos con las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Tenemos mucho menos hombres jóvenes yendo al seminario y aún mucho menos jovencitas en el convento preparándose para ser monjas. Así que la crisis es grande en los Estados Unidos cuando hablamos del llamado de tiempo completo al servicio de la iglesia. Todos tenemos una vocación a ser cristianos, pero no todos tenemos la vocación para pasar nuestra vida al servicio de la iglesia. Y eso es precisamente de lo que se trata la vida religiosa y el sacerdocio. Pienso que en parte se debe a que las familias americanas son pequeñas. Como sabe, la mayoría tiene 1 o 2 hijos, por lo que les es difícil motivar a los hijos a una vida religiosa, pues ellos quieren nietos y de ese tipo de cosas. Así que pienso que hay una gran necesidad de mucho mayor valor que antes. Una de las grandes bendiciones de la familia latina es que por lo general son más grandes, y espero que este siempre sea el caso, que siempre estén abiertos a la vida, a recibir muchos niños, los niños a hacer a la vejez más agradable, como nos dicen las Sagradas Escrituras. Pienso que muchas personas que tienen menos hijos tienden a estar más solos en su vejez, pues estos hijos a su vez puede que no tengan niños. Lo que pienso es que como hay muchos más niños en la comunidad latina, hay una mayor obligación de esta comunidad en promover vocaciones para que sean sacerdotes y religiosas. Y así también espero que esa vitalidad que yo mencionaba anteriormente se muestre naturalmente a algunos de los miembros de nuestra comunidad. Sí, quiero entregarme completamente al trabajo de la iglesia. Todos nosotros como cristianos tenemos la misma obligación de amar a Dios. Así que ser un sacerdote o una monja no es simplemente amar a Dios, más significa amar a la iglesia. Pero aquellos que somos sacerdotes o religiosas, estamos llamados a amar a la iglesia como nuestra propia esposa. Esto es muy diferente del amor que puedes tener por tu padre. Algunos de nosotros estamos llamados a esto porque Dios siempre da suficientes vocaciones. Lo que pasa es que no las escuchamos. Yo siempre le insisto a las personas de la comunidad hispana a hacer su mejor esfuerzo por motivar vocaciones. Si realmente queremos ser una iglesia en donde la cultura latina sea respetada y donde el idioma español sea hablado fácilmente, entonces la comunidad tiene que suplir esas vocaciones. No puede esperar que yo les haga crecer de un árbol, como decías. Así que nuevamente quiero agradecer a la oportunidad de estar aquí e invitar a nuestros jóvenes. Los invito a considerar el llamado al sacerdocio, porque hay una gran felicidad en hacerlo si se sigue la voluntad de Dios. Usted hablaba de la familia y nosotros como hispanos pensamos o se nos ha dicho que la familia es uno de los valores más importantes que tenemos, pero actualmente hay una gran crisis en las familias, aún dentro de las familias hispanas. ¿Cuál cree usted que es el mayor reto para las familias de hoy en día? Bueno, como sabes, el asunto de inmigración es un gran reto para las familias latinas. Muchos que han estado aquí sin documentos legales viven con un constante temor de perder el trabajo. Algunas veces los jóvenes no pueden obtener una educación porque no tienen el dinero y no hay becas disponibles. Pienso que todo eso pone mucha presión sobre las familias. También en los Estados Unidos tenemos una tendencia al individualismo, lo que realmente va contra la tendencia familiar. Pienso que la cultura de hoy en día en los Estados Unidos no apoya fácilmente a la vida familiar. Tenemos personas que viven en unión libre sin mayor vergüenza. Tenemos niños que nacen fuera de los matrimonios y eso de alguna forma denigra el concepto del matrimonio. Y como sabes, ahora con las tendencias hacia aceptar los matrimonios entre las personas del mismo sexo o uniones domésticas, lo que esto de alguna forma nos dice que la familia no es importante, que no necesitamos un padre y una madre. Pero claro, la comunidad latina nos enseña que no tan solo se necesita una madre y un padre, sino también los abuelos, los tíos, etc. Comadres. Sí, también los hermanos, los padrinos, todo el mundo. Como dice, se necesita toda una villa para educar a un niño. Así que la vida familiar de algún modo es la base de la iglesia y también la base de la sociedad en general. Así que nuevamente la comunidad latina puede darnos un buen ejemplo sobre los valores de la vida familiar.
Una de las cosas que admiro más de usted como líder y como obispo es la importancia que le da al rol de los laicos en la iglesia. Me pongo como ejemplo a mí mismo, la responsabilidad que usted me ha dado de hacer parte de su ministerio en la iglesia. ¿Puede compartirnos un poco sobre la importancia de los laicos en la iglesia? ¿Sabes? Pienso que la parte más importante de mi vida fue mi bautismo, y esto es algo que tú y yo compartimos. Todo el clero fue primero bautizado cristiano, y la responsabilidad de vivir el evangelio viene de su ordenación. Así que pienso que todos aquellos nosotros pertenezcamos al clero o a la vida laical, tenemos una responsabilidad de proclamar la fe a través de nuestros ejemplos y de nuestras palabras. Dejamos nuestros padres y nos casamos con nuestra esposa en la iglesia, pero todos tenemos la iglesia como nuestra madre, por lo que pienso que tú debes de estar tan comprometido al servicio de la iglesia como lo estoy yo. La única diferencia está en nuestras funciones. Si yo no respeto tus talentos y habilidades, muchas de las cuales son mucho mejores que las mías en algunas áreas, entonces yo le estaría negando el darle gloria a Dios. Por lo que pienso que el clericalismo y el énfasis desproporcionado en la dignidad del clero o la separación a diferencia le hace tanto daño a la iglesia. Todos somos hijos de Dios. Yo tengo una responsabilidad especial, lo cual no puedo negar, y estoy muy agradecido por la reverencia y respeto con que las personas tienen hacia mí. Pero lo más importante es que soy un cristiano. Aprovechando que nos dice que usted es una persona como cualquier otra, usted es originario de Kansas. Sí, así es. Muchas veces pensamos que los obispos siempre están haciendo algo, pero no sabemos qué es eso. Yo sé que usted siempre está muy ocupado, pero ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? Bueno, mi pasatiempo favorito es la pesca, pero en serio, el pescar peces grandes. Me encanta cocinar, pero porque es algo que puedo empezar y terminar. En mi vida nunca he terminado nada. Todo lo que empiezo continúa indefinidamente, así que nunca termino nada de lo que empiezo. Por eso me encanta cocinar. También me encanta leer libros. Leo muchísimo, principalmente sobre teología y sobre problemas actuales. Pero también me encanta leer novelas y ese tipo de cosas. Me encanta visitar a mis amigos. ¿Sabes? En mi día de descanso lo que más disfruto es sentarme a leer en el patio de la casa y darle de comer a los pajaritos. Me gusta observarlos y tengo un comedero para pájaros en el patio. Como puedes ver, en el mismo estilo de vida que cualquier otra persona. ¿Le gustan los deportes? No veo deportes. Bueno, solo cuando la temporada está por terminar y se pone interesante. Pero ver todo un juego es muy largo y simplemente no tengo tiempo. Así que casi no veo deportes. Por lo mismo tampoco entiendo mucho de fútbol. Gracias, obispo, por haber estado con nosotros y por ser el líder que usted es para la iglesia. Me vuelvas a invitar. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana en Fe Católica Viva.